Muy buena noche, licenciado y compañeros maestrandos. Somos el grupo número 6, integrado por Raúl Rodas, Miriam Rodríguez, Nelly Palacios y su servidor Mauricio Sierra. A continuación les daremos una exposición sobre la sección 9 de NIF para pymes del tema estados financieros consolidados y separados. Gracias. En la sección 9 de NIF para pymes encontramos lo que son las circunstancias que una entidad necesita aplicar cuando sea necesaria la presentación de sus estados financieros consolidados. También podremos encontrar lo que son los procedimientos necesarios que una entidad debe incurrir en todo lo relacionado a la preparación de sus estados financieros consolidados como entidad. Asimismo, NIF para pymes incluye o proporciona una guía sobre los estados financieros separados y combinados, siempre y cuando estos sean preparados de conformidad con esta norma. Tomar en cuenta que si una entidad controladora por sí misma no tiene obligación alguna para rendir cuentas públicamente, puede presentar sus estados financieros de acuerdo a los parámetros que nos da esta norma. En relación a los detalles que son requeridos por esta norma, determinamos que una entidad presentará sus estados financieros consolidados en los cuales consolide sus inversiones en subsidiarias. Es necesario dar a conocer los casos que una controladora no tenga la necesidad de presentar estados financieros consolidados, basándose en que la parte controladora es ella misma una subsidiaria, o en los casos en que su última o cualquier controladora intermedia elaborará estados financieros bajo un marco de propósito general consolidado que esté bajo el cumplimiento de NIF completas o con esta norma. Asimismo, existe la situación en que una entidad no deberá consolidar sus estados financieros en los casos que adquiera una subsidiaria con el objetivo o intención de venderla o disponer de ella dentro de un año desde la fecha que la adquiere. En estos casos, deberá realizar sus registros con base a la sección 11, instrumentos financieros básicos de esta misma norma. Cuando hablamos del control, NIF para pymes no lo define como el poder para dirigir las políticas financieras y de operaciones de una entidad, esto con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades. También tenemos la presunción del control. Esto a lo que hace referencia es que cuando la entidad controladora posea directa o indirectamente a través de su subsidiaria más de la mitad del poder de voto de una entidad. Es importante mencionar que el control también se puede obtener si se tienen opciones o instrumentos convertibles que son ejercitables en ese momento o si se tiene un agente con la capacidad para dirigir las actividades para obtener beneficios económicos de la controladora. Entidades de cometido específico. Si una entidad es creada para un objetivo en concreto, se vuelve una entidad de cometido específico. Vamos a ver circunstancias que podrían indicar que una entidad controla a una entidad de cometido específico. Podrían ser que las actividades de la entidad de cometido específico están siendo dirigidas en nombre de la entidad, que la entidad tiene los poderes de decisión de las últimas actividades de la entidad de cometido específico, podría ser, y que la entidad retiene la mayoría de los riesgos de la propiedad y residuales relativos a la entidad de cometido específico. Procedimiento de consolidación. Cuando son estados financieros consolidados es porque se presentarán para un grupo. Dentro de esto se va a revisar lo siguiente, que combinará los estados financieros de la controladora y la subsidiaria, y además que medirá y presentará la participación de las no controladoras en los resultados. También es importante que se va a ver dentro de esto las participaciones no controladoras en los activos netos de las subsidiarias, las proporciones del resultado y de los cambios en el patrimonio distribuidos a los propietarios y de la controladora, y las participaciones no controladoras se determinarán sobre la base de la participación existente entre la propiedad que reflejarán el posible ejercicio. Fecha de presentación uniforme. Los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados deberán estar referidos a la misma
fecha de presentación, a menos que sea impracticable. Si fuera impracticable, pues hay que preparar los estados financieros de una subsidiaria en la misma fecha de presentación de la controladora, y esta consolidará la información financiera de la subsidiaria utilizando los estados financieros más recientes de esta, ajustados por los efectos de transacciones significativas o sucesos que tengan lugar entre la fecha de esos estados financieros y la fecha de los estados financieros consolidados. Fecha de presentación uniforme. Los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados deberán estar referidos a la misma fecha de presentación, a menos que sea impracticable. Si fuera impracticable, pues hay que preparar los estados financieros. Políticas contables uniformes. Los estados financieros consolidados se prepararán utilizando políticas contables uniformes para transacciones similares y para otros sucesos y condiciones que se hayan producido en circunstancias parecidas. Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en los estados financieros consolidados para transacciones y otros sucesos similares que se hayan producido en circunstancias parecidas, se van a realizar los ajustes adecuados en los estados financieros al elaborar los estados financieros consolidados. Adquisición y disposición de subsidiarias. Los ingresos y los gastos de una subsidiaria se van a incluir en los estados financieros consolidados desde la fecha de su adquisición hasta la fecha en la que la controladora deje de controlar a la subsidiaria. Cuando una controladora cese de controlar una subsidiaria, la diferencia entre los recursos obtenidos por la disposición de la subsidiaria y su importe en libros en la fecha en que se pierde el control se va a reconocer en el resultado del periodo del estado de resultado integral consolidado o en el estado de resultados si se presenta, como una ganancia o una pérdida por la disposición de la subsidiaria. Participaciones no controladoras en subsidiarias. Una entidad presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio, por separado del patrimonio de los propietarios de la controladora. Una entidad va a revelar las participaciones no controladoras en los resultados del grupo por separado del estado de resultado de integral. Información a revelar en los estados financieros consolidados. En los estados financieros consolidados deberá revelarse la siguiente información. El hecho de que los estados son estados financieros consolidados. La base para concluir que existe control cuando la controladora no posee directa o indirectamente a través de subsidiarias más de la mitad del poder de voto. Cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informa de los estados financieros de la controladora y también de sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados, y también la naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa, por ejemplo, como los procedentes de acuerdos de fondos tomados en préstamo o requerimientos de los reguladores sobre la capacidad de las subsidiarias para transferir fondos a la controladora en forma de dividendos en efectivo o también de reembolsos de préstamos. Estados financieros separados. La norma no requiere que una controladora o una subsidiaria individual presente estados financieros separados. Por lo tanto, los estados financieros separados van a representar un segundo conjunto de estados financieros. También así pueden ser cualquiera de estas, como primero, estados financieros consolidados que son preparados por una controladora. B, si los estados financieros son preparados por la controladora, exenta de presentar estados financieros consolidados. Y C, estados financieros preparados por una entidad que no es una controladora, pero es una inversión en una asociada o tiene participación en un negocio conjunto. Elección de políticas contables. Esta norma nos habla acerca de si la controladora, un inversor en una sociedad o un participante en una participación en una entidad controlada de forma conjunta, prepara estados financieros separados de conformidad a estas normas y cumpla todos aquellos requerimientos que esta norma tenga, entonces la entidad adoptará una política de contabilizar sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta en sus estados financieros separados. Como inciso A, al costo menos el deterioro del valor. Como inciso B,
valor razonable con cambios en el valor razonable, y estos serán reconocidos en el resultado del periodo. Y por último, inciso C, usando el método de la participación con los procedimientos requeridos. Información a revelar en los estados financieros separados. Esto nos habla de que cuando una controladora, un inversor en una asociada o un participante en una participación en una entidad controlada de forma conjunta presente estados financieros separados, este deberá revelar que los estados financieros son separados. Los métodos utilizados para contabilizar las inversiones, y también identificará que los estados financieros consolidados u otros estados financieros principales con los que se relacionen. Estados financieros combinados. La norma no requiere que se presenten estados financieros combinados. Por lo tanto, cuando una entidad así lo realice, entonces se identificará como un estado financiero combinado, como un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades bajo un control en común. Cuando esto se dé, dice que se va a requerir de conformidad con las normas pymes y deberá cumplir cada uno de los requerimientos de esta norma. Los saldos, las transacciones deberán ser eliminadas y los resultados serán procedentes con las transacciones interempresariales. La información a revelar de los estados financieros combinados nos habla de que nosotros debemos identificar el hecho y la razón por la cual se están preparando estados financieros combinados. También la base para determinar que estos incluyen, qué entidades se incluyen, y la base de la preparación. También nos indica que tenemos que revelar sobre las partes relacionadas para determinar qué entidades tenemos dentro de nuestros estados financieros combinados. Este es el mapa mental que trabajamos para la sección 9, que son los estados financieros consolidados y separados. Vemos que el alcance pues es la determinación de las circunstancias en la presentación de los estados financieros consolidados y que se van a indicar los procedimientos para la preparación de los estados financieros consolidados. Tenemos los conceptos, que la más importante para nosotros es el tema de la controladora. Es la entidad con poder para dirigir actividades financieras y de operación para obtener beneficios económicos en las entidades. El tema de subsidiaria, que es la entidad cuya mayor es del más del 50%, 50 más 1, es propiedad de otra empresa. El requerimiento es que aquella entidad que estén obligadas a emplear NIFs, pymes determinadas para los estados financieros consolidados en la medida en que sean controladoras de dos o más subsidiarias. Dentro del procedimiento pues vemos el tema de cómo se combinarán los estados financieros, cómo se va a eliminar el importe en euros de la inversión y proporción del patrimonio de la controladora y la medición de participación no controladora en los estados resultado y activos de la subsidiaria. Como información a revelar importante pues es que los estados financieros separados, que son estados separados de la entidad, que es un método utilizado para contabilizar inversiones, y que los estados financieros combinados es la razón y hecho de la combinación de los estados financieros, la base para determinar la inclusión de las entidades, la base de preparación y la información de partes relacionadas. Están las diferencias de las NIF pymes y las NIF completas de la sección 9. Tenemos lo que es el control. En la NIF pymes, el control de una entidad implica el poder de dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad a fin de beneficiarse de esas actividades, mientras que en las NIF completas, el control de una entidad significa que un inversor controla una entidad participada cuando el inversor tiene la posibilidad o el derecho de recibir rendimiento variable por su implicación en la entidad participada. Ahí está la plusvalía. Entre las NIF para pymes, el importe de la plusvalía se reconoce en la contabilización inicial de una combinación de negocios y puede diferir dados pues los contrastes entre los requerimientos para la contabilización inicial de las combinaciones de negocios específicos, mientras que en las NIF completas esos costos se reconocen como un gasto del periodo en el que se incurre. La participación no controladora. La participación no controladora en el NIF para pymes se mide en función de su parte proporcional de los importes en libros de grupo de los activos netos identificables de la subsidiaria,
y en las no completas la participación no controladora se mide usando el método del valor razonable o el método de la parte proporcional. Muchas gracias, compañeros. Esta ha sido nuestra presentación. Buena noche.